I want to go where culture is, But like how in New the world York, did I raise such a or at least snob? Connecticut or New Hampshire, Well, where you writers couldn't live in the get woods. into those schools anyway. Mom, You can't even pass your driver's test. because you wouldn't let me practice The way enough. that you work, or the way that you don't work, you're not even worth state tuition, Christine. My name is Ladybird. Well, actually, it's not, and it's ridiculous. Call me because your name Ladybird is like Christine. you said you would. You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic otra vez al enlace. Es momento de hablar de Lady Bird, el debut como directora de la actriz Greta Gerwig. Es una película que ha sido objeto de muchas discusiones en las últimas semanas a raíz de que recibió 5 nominaciones para los próximos premios Oscar, entre ellas la nominación al mejor guión, a la mejor dirección y a la mejor película. Hay quien opina que estas nominaciones obedecen solamente a la presión que puede sentir la academia por incluir mujeres. Hay quien opina que estas nominaciones obedecen a méritos propios de la película y de su directora y que ambas merecerían ganar en sus respectivas categorías. Esto vuelve complicada la conversación alrededor de Lady Bird porque convierten a la película en un estandarte, porque la convierten en una película en relación con otras películas, porque convierten a Greta Gerwig en una directora en relación con otros directores. Pero esta es la naturaleza arbitraria y a veces absurda de los premios, y en tanto esta es la conversación que se está teniendo, con gusto ofrezco mi opinión al respecto. Pero antes hablemos de Lady Bird, más allá de su circunstancia. Es una película que pertenece al género que narra los cambios psicológicos y emocionales de los adolescentes en su camino hacia la vida adulta. En inglés se le conoce a este género como coming of age. Creo que en español no existe un término tan preciso. En todo caso, la protagonista de estos cambios en esta historia es Christine, interpretada por Saoirse Ronan, una adolescente que vive en Sacramento, California y que asiste a un colegio de monjas. Christine reniega de su nombre y exige que los demás la llamen Lady Bird. Y esta es una de las muchas maneras con las que intenta poner distancia con respecto a su familia, en concreto con respecto a su madre, interpretada magníficamente por Laurie Metcalf. Lady Bird considera que su entorno la limita. Ella quiere dedicarse a las artes escénicas y, por lo tanto, quiere irse a estudiar a una universidad en el este de Estados Unidos. Para ello, requiere recursos económicos y tener buenas calificaciones. Carece de ambas cosas y esos son los obstáculos que habrá de superar a lo largo de la película. Yo vi Lady Bird hace unos 5 meses en el Festival de Toronto, mucho antes de que se viera involucrada en todos estos jaleos, y lo primero que me llamó la atención, lo que más me llamó la atención de ella fue el tono amoroso, la mirada amorosa y nostálgica de Greta Gerwig hacia lo que podemos asumir es su propia historia. Hay muchos elementos autobiográficos en esta película. Greta Gerwig también nació en Sacramento, también asistió a un colegio de monjas. Sus padres tenían las mismas profesiones que los padres de la protagonista de Lady Bird. Y esto hace que, aunque la película esté narrada desde el tiempo presente, el tono sea de una carta de amor al pasado, sea un tono reconciliatorio. Hay una conexión genuina y honesta entre la directora y su historia. Esto es algo que se agradece, pero presenta una desventaja. Y es que esta mirada nostálgica hace que el guión, que también es de Greta Gerwig, le quite peso y le quite dimensión a conflictos que en teoría fueron definitivos y definitorios en la vida de la protagonista. Por ejemplo, sus decepciones amorosas, que no voy a adelantar aquí, pero que son contadas más como anécdotas que se resuelven rápido que como eventos que la marcaron de alguna manera. No vivimos su dolor, por así decirlo. Un contraejemplo muy a la mano, que me permite aterrizar a qué me estoy refiriendo, es la película también nominada, que también corresponde al género Coming of Age, Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino. En esta película, el director hace sentir a su espectador las experiencias de Elio, el protagonista, el adolescente, con la misma intensidad con las que la siente el protagonista. Esto no sucede en Lady Bird, y el hecho de que estos conflictos no tengan dimensión o no se consigan expresar con la misma intensidad hace que por momentos la protagonista parezca más caprichosa y más inmadura, menos compleja, menos intensa de lo que suponemos Greta Gerwig querría hacerla aparecer. Por momentos cuesta trabajo entender cuál es su frustración, cuáles son sus pérdidas o qué es aquello que la hace actuar con una furia
a veces inexplicable. Así que por un lado faltan pinceladas y falta trabajo de elaboración alrededor del trabajo del personaje, protagonista. Por otro lado, y esto sí tiene que ver más con la dirección, las escenas no alcanzan a tener un desarrollo dramático tal que se exploren emociones. Es verdad que, como ya mencioné, las conversaciones suenan genuinas, pero son conversaciones que ilustran pleitos. Esto no es equivalente a explorar emociones, o en otros casos simplemente ilustran anécdotas. Otro de los temas que nos lleva a hablar de la dirección de Greta Gerwig es cómo soluciona visualmente o auditivamente o a través de la edición cierta situación, y sí que además es una de las maneras con las que se puede evaluar el trabajo de un director, cómo resuelve a través de lenguaje cinematográfico aquello que está planteado en papel. Si ustedes ya vieron Lady Bird o si apenas la van a ver, noten cuántas veces, muchas en mi opinión, Greta Gerwig recurre a las llamadas secuencias de montaje, que son aquellas secuencias compuestas por tomas cortas alrededor de un mismo tema que simplemente ilustran distintas caras de una situación. Podemos ver, por ejemplo, en esta película, los pequeños fragmentos de clases que toma Lady Bird en su escuela para darnos a entender que son clases que la aburren, o audiciones de los alumnos para pertenecer al grupo de teatro para darnos a entender que Lady Bird es más talentosa, o paseos por Sacramento para enfatizar el hecho de que ella siente cariño por esa ciudad. No está mal, es un recurso legítimo y correcto. El problema aquí es el abuso de este recurso. Otro recurso que sí me parece un poquito más elemental es el uso de canciones para ilustrar subtextos. Hay una escena absolutamente gratuita que tiene como único propósito hablar de la canción Hand in My Pocket de Alanis Morissette, y que a la vez tiene el único propósito de dejar sonar la canción con la línea que dice, la voy a traducir al español: a todo lo que se reduce es que no he podido encontrar qué hacer con mi vida. Y entonces uno dice, claro, como Lady Bird. Esto me parece un poco obvio y un poco elemental. Es algo que quizá no harían los demás directores nominados. Pongo estos ejemplos tan concretos solo para aterrizar la conversación sobre los méritos o no méritos de Greta Gerwig. Es una dirección correcta, es una dirección cálida, pero no me parece tan audaz o tan propositiva como la de sus rivales de categoría. No es sexismo, no es misoginia, no es querer bloquear la entrada de jóvenes debutantes. Si se tratara de incluir mujeres, ahí estaba Catherine Bigelow con la magnífica Detroit, de la cual hablé en este espacio, por si quieren ver la cápsula se las dejo por aquí. O está representado en el caso de los jóvenes debutantes Jordan Peele con la estupenda Get Out, de la cual escribí, que también les dejo el texto por aquí. Ellos podrían haber hecho un muy buen papel. Jordan Peele todavía lo puede hacer. Yo no vería por qué no podría ganar la categoría Mejor Director. Mientras tanto, esta es mi humilde opinión sobre Lady Bird, y espero que, a pesar de esta opinión, me acompañen la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.